la casa del Señor. Esperamos verles el próximo domingo, pero sean todos muy bienvenidos. Les decía que teníamos una hermana, ¿te acordás que nos encontró al otro día que fuimos a la iglesia? Ella estaba paseando su perrito, yo he contado esto alguna vez. Ella paseaba su perrito por la plaza y me decía, sí, acabo de hablar con el Señor. Imagínate, yo recién convertido. Y yo dije, ¿con qué Señor? Con Dios, me dice. Y cuando me dijo que había hablado con Dios, yo dije, ¿pero y cómo le habló Dios? Me dice, sí, yo le hablo y Dios te contesta. Salí a pasear el perrito y como todas las mañanas y yo hablo con Dios. Ah, le dije yo, qué bien. Entonces cuando nos fuimos de ahí le dije a mi esposa, vamos a tener que comprar un perrito y sacarlo a pasear, porque parece que la onda para que Dios te hable tenés que pasear el perrito, ¿no? Y ella nos contaba así con tanta naturalidad que Dios le hablaba. Y yo no lo podía entender hasta que, por supuesto, después fuimos creciendo y entendimos que Dios siempre va a contestarte, siempre y cuando vayas a su presencia y clames a Él, ¿verdad? Sí. Y me di cuenta de que Dios nos hablaba a través de la palabra, a través del mensaje. Dios nos habla, Dios nos direcciona. Así que solo quiero recordarte esto para que prestes atención y sepa que si estás buscando la dirección de Dios para algo en tu vida, si estás esperando la respuesta de algo para tu familia, algún emprendimiento, para un montón de cosas en este tiempo, toma nota de todo lo que Dios te habla a través de la predicación, porque ese es un canal que no falla, que Dios está hablándote y dirigiéndote. Por eso toma nota y presta mucha atención. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le damos un fuerte aplauso al Señor y nos preparamos para ir a la palabra. Gloria a Dios. Amén. Más fuerte ese aplauso para el Señor. Vamos. Vamos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza a ti. Qué bueno es, como decía el pastor, cada día es un privilegio poder estar en una nación donde a pesar de este momento tan especial que vivimos, todavía nos podemos congregar. Dios quiera que esto siempre continúe, porque es una bendición. ¿Sabes? Nosotros podemos buscar de la palabra del Señor, pero el Señor nos advierte, el Señor nos aconseja que hay una bendición especial que Él derrama cuando el cuerpo está unido en su casa. Amén. El Señor nos puede visitar, el Señor de hecho nos habla a nuestro hogar, pero hay algo muy especial que Él derrama cuando el cuerpo está reunido en su nombre para buscar su perfecta voluntad, ¿verdad? Es como el cuerpo, ¿no? Podemos como miembros estar diseminados, desparramados, haciendo cada uno sus tareas, pero el Señor nos ve desde arriba como su iglesia completa, cuando cada uno puede asistir a una casa espiritual y recibir la palabra del Señor. Sin más, en esta mañana quiero compartir una palabra muy especial que el Señor ha traído a mi corazón, y vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 22. Primera de Samuel capítulo 22, dice la palabra del Señor, versos 1 y 2, solamente vamos a leer. Y dice así, yéndose, Primera de Samuel capítulo 22, versos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho, ¿quién? David, jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Esta experiencia del salmista nos explica aquí, y si pudiéramos, o en tu casa, no sé si tú conoces un poquito de esta historia, David venía de varias crisis espirituales y emocionales en su vida. De hecho, había mentido delante del sacerdote, y a causa de esa mentira muchos sacerdotes fueron aniquilados, enviados por Saúl. Saúl estaba que no podía ver. Conocemos la palabra, y bueno, y la palabra nos enseña cómo cuando un corazón que ha tenido el Espíritu de Dios se aparta, es atormentado por el mismo infierno
cómo realmente el ser humano necesita entender que una vez que conocemos la verdad, nunca más apartarnos de ella, porque la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que cuando la casa está barrida, el enemigo buscará la ocasión para volver a tomar de ti. Y cuenta la palabra del Señor que Saúl estaba atormentado, había dejado a un lado el temor a Dios, se creía que en sus propias fuerzas él lo podía todo, él era muy suficiente, él era muy sabio, pero estaba atormentado por las tinieblas. Y entonces David comienza a huir, estaba recién casado, poco tiempo con la hija de Saúl, y tuvo que escapar por su vida. Y escapando, como decía recién, se encontró que llegó a la casa de los sacerdotes y él mintió. Venía David de un momento de crisis, como podemos tener tú y yo. A veces creemos que las historias o no leemos bien. Necesitamos realmente, iglesia, tomar tiempo y meditar y comprender cada historia que está plasmada en la palabra del Señor. Fundamentalmente, bueno, en el Nuevo Testamento también, pero más en el Antiguo Testamento, cómo nos enseñan cada una de esas historias, que son cientos, miles de historias. Cómo nos enseña no solamente a identificarnos, sino a saber cómo la consecuencia, ¿verdad?, que podemos nosotros tener si perseveramos quizás en la necedad, si perseveramos pretendiendo vivir en nuestras fuerzas, si perseveramos dejando a un lado el consejo de Dios. Porque cuando vemos aquí estas historias en la Biblia, la intención de Dios es que tú y yo podamos al leerlas comprender cómo le va a aquel que deja a un lado el consejo de Dios y cómo le va a aquel que lo ha tomado. Amén. Entonces se encuentra David, de acuerdo como leímos aquí, dice que él huyó a la cueva de Adulán. Y cuando se enteraron sus hermanos, también se acercaron allí. Y esta experiencia habla de que obviamente él se encontraba con gran temor. Y la cueva de Adulán se volvió para David en ese lugar de refugio. Pero escucha, ¿quién quiere en un momento de crisis, cuando uno está mal, cuando uno llega a un lugar? David llegó a la cueva de Adulán. Y se encuentra que llegando él, llegó sus familiares. Y después de él, como leímos recién, ¿quiénes más llegaron? Llegaron todos los que estaban en amargura de espíritu, ¿verdad? Los que estaban endeudados, los que estaban afligidos. David pensó que él iba a estar solo en la cueva. David pensó que iba a tomarse un tiempo de vacaciones para meditar con el Señor, para poder ahí decirle todo lo que pensaba o lo que estaba viviendo. Pero sin embargo Dios tenía un plan diferente. Se encontró que juntamente, escucha, juntamente con David había más, porque además de los 400 hombres dice que también llegaron sus hermanos, así que había más de 400 hombres. Había más de 400 personas que se allegaron a la misma cueva que se allegó este hijo de Dios, que estaba en quebranto, que se sentía indefenso, que no sabía qué hacer. Era un hijo de Dios que tenía el Espíritu Santo sobre su vida, pero pasaban tantas cosas alrededor de él y con él y en contra de él, que él jamás imaginó que él huyendo a un lugar solitario para estar justamente a solas, allí también lo seguirían, porque Dios lo permitió, más de 400 personas. A veces tú y yo creemos que en los tiempos de prueba o de crisis es el momento para estar solo, y eso es lo que queremos, estar solos. Pero a Dios le place no abandonarnos. A Dios le place cambiar, ¿verdad?, nuestros planes, porque Él siempre tiene un plan nuevo para cada uno de nosotros. Quizás para ti y para mí ha llegado quizás el final de aquel proyecto, o quizás ya nos hemos rendido para no avanzar más, y a Dios le place
no que se ríe, sino a Dios le place que en nuestras miserias o en nuestras pobrezas o aún en nuestras limitaciones, Dios hacer algo nuevo, porque así es Dios. Dios es un Padre que siempre va creando camino nuevo en medio del desierto. Quizás tú y yo, obviamente, como humanos que somos, no tenemos la capacidad. Solamente lo que vemos es lo que estamos pasando. El corazón nos muestra aflicción, el corazón nos muestra desesperación, pero lo que Dios ve es un camino nuevo. Y eso es lo que David no sabía. Eso es lo que David le tocó vivir en medio de estos afligidos, endeudados, amargados, menesterosos de ser escuchados, comprendidos y restaurados. La Biblia cuenta que se juntaron con él todos los afligidos, los endeudados, como dice la palabra, los que se hallaban, lo digo una y otra vez, en amargura de espíritu, y eran 400 hombres. Y David, ¿sabes?, fue hecho el líder de todos ellos. David no esperaba en un momento de crisis personal volverse él el líder de 400 personas que tenían cada uno de ellos muchos problemas. ¿Quién quiere volverse el líder de alguien cuando uno está pasando crisis? ¿Verdad? Cuando uno pasa su propia crisis, no tiene uno palabra para uno, va a tener uno palabra para 400 hombres. Pero Dios que está en control de nuestras vidas y de todo lo que pasa a nuestro alrededor, volvió a David el líder de estos 400 hombres que estaban afligidos, que estaban quebrantados. Y sabes, David no se movió de allí hasta que recibió, como decía el pastor, una palabra de Dios. Porque él sabía que cuando Dios habla, Dios actúa y él responde aquello que dijo. ¿Me oíste lo que dije? Cuando Dios habla, Él obra y Él responde lo que Él dijo. Pero es cuando Dios habla que Él responde. Y David lo sabía muy bien. Él podía estar en amargura, él podía estar aún enojado, quizás por no entender por qué Dios permitía que en el caso de Saúl, a su jefe, a quien él tenía que rendirle respeto, lo odiaba tanto. ¿Por qué tanta persecución? No lo entendía David, pero una cosa sabía, que él necesitaba, no se podía mover de ahí, de la cueva, del lugar de refugio, según él, que había encontrado para él, según él, estar a solas, pero no estuvo a solas. Porque llegaron sus hermanos y estos 400 afligidos, desesperados, abandonados, enlutados, empobrecidos, defraudados por la vida. Qué coincidencia que a veces cuando tú y yo estamos en las peores o en aquellas crisis que creemos que son peores en nuestra vida, a Dios le place ponernos a alguien en el camino donde necesita una palabra de Dios. ¿No te ha pasado? Esas son las coincidencias divinas de Dios, los planes que Dios tiene. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que esa crisis a ti no te hunde, esa crisis a ti no te mata, esa crisis a ti no deja de ser quien tú eres. Simplemente que como el oro te va a refinar para que tengas el brillo que tengas que tener y tú resplandezcas el rostro de Cristo. Amén. Al igual que la cueva de Adulán, escucha, para David y para estos hombres es la iglesia de Jesucristo. Y es por esto que esta palabra hace tiempo el Señor, y hace unos días atrás, orando sin saberlo, que el salmista David, entre los salmos que escribió en esa cueva, fue el Salmo 42. Un salmo que hace días atrás el Señor a mí me dio orando, y fue esa mi oración. No pude orar otra cosa que el Salmo 42. Y cuando ayer buscaba la palabra del Señor y buscando en la historia, me entero que David, en el medio de la cueva, escucha, qué inspiración uno puede obtener en medio de una crisis. Sin embargo, David escribió el Salmo 42, el Salmo 57, que luego vamos a leer, y el Salmo 142. A veces la cueva para ti, para mí, es el lugar para dejarnos morir.
Pero nos olvidamos que hay alguien que no nos va a dejar, jamás nos va a abandonar, jamás se va a despegar de nosotros, y es el Espíritu Santo de Dios. Quizás tú y yo hemos pensado en la muerte, pero Él es el dador de vida. Quizás tú y yo hemos pensado que ya nuestras fuerzas no dan para más, y Él viene y sopla sobre ti y sobre mí, nos levantamos renovados. ¿Sabes? Con Dios cada día es diferente a otro. Con Dios todas las cosas son nuevas. Con Dios hoy puede haber una crisis muy grande, pero el gran yo soy que está sentado en ese trono de justicia, no deja de ser aquel que dice la palabra que es el justiciero, el gran yo soy, el Padre bueno, aquel que nos sostiene, aquel que nos levanta, aquel que es por ti, aquel que es por mí. ¿Y sabes qué? Aquel que jamás deja de creer en ti y en mí a pesar de nuestras miserias. Porque como estos 400 hombres, así estaba David. Y como estos 400 hombres, también estuvimos nosotros. Como estos 400 hombres. Por eso la cueva de Adulán representa este refugio bendito que es la iglesia. El lugar donde se experimenta que son acogidos aquellos que se encuentran sintiéndose que son vil y menospreciados, como dice la palabra. Lo dice en 1 Corintios 1, 25 al 31. ¿Acaso la palabra dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia? El Señor toma lo que no es para que sea. No éramos como decimos de manera argentina, la mejor joyita, ¿verdad?, del mundo. No éramos los mejores, no éramos los más buenos, no éramos aquellos que pudiéramos tener algo que pudiera recibir honor nuestra vida. No éramos, pudiéramos haber estudiado, pudiéramos haber estado capacitados, pero sin embargo habían tantas miserias a causa del pecado en nuestra vida, que el Señor te escogió a ti y me escogió a mí y nos trajo a su pueblo y nos trajo a su casa para que nosotros pudiéramos ser recibidos, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo vino al mundo, lo sabemos, y Él comió con publicanos, compartió su mensaje con rameras, con borrachos, recibió a hombres fracasados, tristes, y ¿sabes qué? Los condujo, como hace el Espíritu Santo, a caminos de verdad, a caminos de justicia. Como estos 400 hombres somos tú y soy yo. Eres tú y soy yo. Como estos 400 hombres. Y esta es la palabra que el Señor, entiendo en mi corazón, ha puesto para compartir contigo. A veces nosotros como la iglesia nos olvidamos no solamente que éramos estas personas amargadas en espíritu. Y a veces estamos en amargura de espíritu. A veces no estamos hablando en pasado. A veces es nuestra realidad. ¿Y qué problema hay? Si somos parte del pueblo de Dios, ¿y qué problema hay? Si ya estamos en la cueva de Adulán, estamos en la casa de Dios, que hemos sido abrigados, hemos sido recibidos, hemos sido cubiertos por el poder de la sangre de Jesucristo. A veces tú y yo, que somos la iglesia de Jesucristo, nos olvidamos de dónde nos rescató Dios y todavía lo que hay en nosotros que Dios tiene que quitar. ¿Para qué? Para ponernos con una mentalidad tan equivocada, donde no solamente de esta perspectiva nosotros nos ponemos a juzgar a otros. ¿Por qué habla así? ¿Por qué dice aquello? ¿Por qué se comportó tan mal? Y no solamente con esa mirada, con esos lentes oscuros, digo yo, con esos lentes equivocados miramos la vida de otros, sino que también miramos nuestra propia vida. Y comenzamos a escuchar esa voz extraña que nos dice: ¿cómo que tú pecas? ¿Cómo que tú te equivocas? ¿Cómo que tú haces esto o haces aquello? Y nos olvidamos que somos humanos. No digo que vamos a tomar el camino para pecar deliberadamente, pero sí tampoco para creernos que ya somos como Jesucristo y olvidarnos que todavía somos de barro.
Todavía somos tú y yo de barro. Y sabes, esto usa el enemigo para apartar nuestro corazón de la realidad y de la verdad. Porque esta es la realidad, que todavía la iglesia de Jesucristo es imperfecta. Y está compuesta por hombres y mujeres pecadores, lavados con la preciosa y poderosa sangre del Hijo de Dios. Es por esa causa que el Padre nos ve. Es por esa única causa que el Padre nos ama. Es por esa única causa que el Padre nos escucha. Es por esa única causa que el infierno no nos toca. Pero no es por ti, no es por mí, no es porque tú y yo hacemos algo para que el infierno quede afuera. No es que tú y yo hacemos algo para que el Señor nos ame. Claro que cada día buscamos su favor. Claro que cada día queremos agradarle más. Pero somos barro, iglesia. No nos olvidemos, somos barro. Aquí los que levantamos las manos, aquí los que venimos y nos congregamos, somos gente que necesitamos del favor de Dios. Necesitamos cada día que el Señor nos perdone. Necesitamos cada día levantarnos cuando caemos en el mismo pozo, hasta que aprendemos a no caer más. Somos gente necesitada, somos gente que éramos enlutada, somos gente que a veces estamos atribulada, pero no estamos derrotados, no somos destruidos, sino que el poder de su gracia siempre viene en nuestro socorro. ¿Para qué? Para levantarnos y recordarnos que el gran yo soy está en ti y está en mí. Amén. Dale un fuerte aplauso, claro, al Señor. Necesitamos tanto entender. ¿Sabes? Sin la presencia del Espíritu Santo, yo le decía al Señor esta mañana, y se lo digo todos los días: Espíritu de Dios, no tengo capacidad de ver si tú no estás en mí. No tengo capacidad de oír si tú no estás en mí. No tengo capacidad de hablar lo correcto, de ser una buena persona. No tengo capacidad ni aún de perdonar si tú no estás en mí. Eso es lo que el Señor ha traído y hace en medio de hombres y mujeres que están en la cueva que es la casa del Señor. En el simbolismo, estamos aquí en este tiempo. Ya algunos hace años que conocemos la palabra del Señor, hace años que conocemos de sus promesas, hace años que tenemos entendimiento, y a veces se nos olvida, como en la cueva de Adulán, David atribulado, David el que estaba ungido, David de quien la palabra de Dios dice que él es aquel que se parecía tanto al corazón que Dios amaba y agradó. Tanto dice la palabra de Dios de David, pero también dice la palabra de Dios de David que David se encontraba desesperado, que David se encontraba sin salida. Y él pensó quizás que en la cueva estaría solo. Y para su sorpresa, ¿sabes qué le tenía a Dios en la cueva? La próxima conquista. La próxima conquista. A veces tú y yo decimos: Señor, yo soy lo peor de los peor, Señor. ¿Cómo tú me puedes usar a mí? ¿Cómo tú me puedes oír a mí? Sí, dice el Señor, porque no es por ti, es por la sangre de Jesucristo que está en ti. Cuanto tú más débil eres, más yo me glorifico. Cuando tú más te equivocas, más me das la gloria a mí, dice el Señor. Y no lo entendemos, iglesia, que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad que tú y yo somos alguien, sino que hoy podemos estar de pie porque su Espíritu vive hoy en nuestro espíritu. Y escucha, nosotros necesitamos comprender, necesito avanzar. Necesitamos comprender ciertamente que la presencia y el poder del Espíritu Santo tiene, y necesitamos
que intervenga en nosotros, porque nosotros somos en las manos del alfarero como esa masa, que en manos de cualquier otro no sirve para nada. En manos del mundo fuimos desechados, en manos del mundo fuimos vituperados, en manos del mundo fuimos pisoteados, pero en las manos del alfarero Él nos convierte en vasijas donde Él introduce su gloria en cada uno de nosotros, que es la persona de Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Así como David se encontraba a través de sus errores y sus debilidades, escondido en la cueva de Adulán, él jamás imaginó que Dios tenía un plan. Él pensó que huía solo para estar solo. Pero Dios, que nos ama, no nos ama cuando nos portamos bien, no nos ama cuando hacemos las cosas bien. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos, porque así amamos nosotros. Nosotros amamos cuando nos conviene, amamos cuando queremos. Es un amor imperfecto el tuyo y el mío, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios ama siempre, siempre. Entiéndelo, iglesia. El Señor te ama siempre, te equivoques o no te equivoques. Él te ama porque tú y yo somos sus hijos. Esa es la razón por la que Él nos ama. Y Él ama también a aquellos que todavía no son sus hijos, son creación de Dios, porque Él los creó, Él los formó, Él los diseñó. Y quiero en esta mañana hablar de 3 cosas que pueden llevar a una persona o a ti y a mí detenernos en nuestra vida. Una, rápidamente, son las injusticias. Él se sentía, David, perseguido, acusado injustamente de querer dar un golpe de estado para apropiarse del reino. Pero sin embargo, David en la cueva, cuando él abrió su corazón, aunque estaban sus familiares, aunque estaban estos 400 hombres, yo imagino que él buscaría un momento, y si no habría un lugar apartado, se inclinaría para buscar el rostro de Dios. Escucha, las injusticias. Las injusticias pueden llevarnos o pueden pretender llevarnos a ti y a mí a cualquier lado menos a Dios. Cuidado cuando tú y yo vivimos injusticias. Necesitamos ir a Dios porque las injusticias son parte de la vida. Pasó con el Hijo de Dios, pasó con David, pasó con tanta gente donde la palabra del Señor nos enseña. Claro que te va a pasar a ti y a mí. Aprendamos a convivir con las injusticias. No las podemos borrar del camino, no las podemos quitar de la vida. Pero no podemos sí permitir que tengan el poder y la autoridad en nuestro corazón para apartarnos de Dios, para hacernos creer a ti y a mí que Dios miente, para hacernos creer a ti y a mí que Dios nos ha olvidado, para hacernos creer a ti y a mí que Dios ha vuelto su mirada y está ocupado con otra cosa. Eso no dice la palabra del Señor. El Señor nos explica una y otra vez y Él nos enseña que allí arriba o allí abajo el Señor, no hay lugar en la vida ni en el mundo donde nada ni nadie, dice la palabra del Señor, nos puede separar de su amor. Él dice que Él no reconoce que haya nada, arriba o abajo, que nos pueda separar de Él. Y si Él lo determina, aprendamos a determinarlo tú y yo. Las injusticias. Él decía, Señor, ¿cómo puede mi Señor creer que yo me voy a sublevar? ¿Cómo puede Él creer que yo quiero matarlo? ¿Cómo puede Él creer que yo tengo esa mentalidad? Y sí lo creía. ¿Por qué? Porque se había vuelto un hombre peor que un pagano, teniendo la vida, el Espíritu Santo. Él había desechado la presencia de Dios, la palabra, el temor de Dios, para que hoy sea atormentado. Él ya no veía claramente, él ya no pensaba claramente. Satanás le susurraba y le decía, él es tu enemigo, él te quiere destruir, él te quiere matar. Y él lo creía porque Saúl se equivocó una y otra vez creyendo que sus propias fuerzas él todo lo sabía.
Él todo lo podía. Déjame decirte que si el Hijo de Dios tuvo que ir a la cruz del Calvario para morir y derrotar la ley del pecado, significa que tú y yo no podemos contra ella. No podemos contra el pecado. No podemos contra esa ley, a no ser que el poder de Dios esté en ti y esté en mí, juntamente con su palabra. Rápidamente, los desiertos es la otra área. Cuando vienen las pruebas, no es solamente las injusticias, los desiertos, aquellos momentos donde tú y yo no sabemos, pero esto de dónde apareció. ¿Qué pasó, Señor? Si yo estoy ayunando, si yo estoy orando, si yo vengo a la iglesia, me esfuerzo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El Hijo de Dios hizo algo malo para que el Espíritu Santo lo llevara al desierto. Leamos claramente la palabra, iglesia. El desierto no es el peor lugar para nosotros. Es nuestro lugar de adiestramiento. Jesucristo fue llevado al desierto para que ahí Él comience a poner en práctica lo que tendría que poner en práctica después delante de las multitudes. Primero se enfrentó con las tinieblas y después con los hombres. Porque así es el mundo espiritual. Primero es lo espiritual y después lo natural. No es al revés. Y nosotros creemos que cuando viene un desierto, ¡ay Señor! ¿Pero por qué ay Señor? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cuántos años haces que tú vienes a la iglesia? Que tú conoces de la palabra, que tú recitas los salmos. Bueno, recítalos, reprende como el Señor Jesús dijo a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Ni tú tienes ni yo que inventar nada. Solamente tomar la palabra del Señor y decir, con esto reprendo esta adversidad, con esto reprendo este dardo del enemigo. Pero no, tú no puedes dejar que las injusticias y el desierto te aparten del Señor. Y la cueva es otro elemento al cual tú y yo muchas veces nos acostumbramos a tomar. A veces, como David, vamos a la cueva. Quizás nuestra cueva hoy es nuestra casa, o nuestra decisión de aislarnos de la gente. Si tú y yo nos vamos a aislar para buscar a Dios, no es cueva. Estamos subiendo al monte. Pero cueva es como lo que intentaba David hacer. Meterse en la cueva para echarse a morir. Meterse en la cueva para gritar y desahogarse por todo el enojo que tenía a causa de todo lo que venía viviendo. La cueva no es nuestra salida. Allí te quiere el enemigo hasta que te seques y Él mate el propósito y la visión que Dios ha puesto en tu vida. La cueva no es nuestro lugar de habitación. Nuestra habitación es la presencia del Señor. Y si has de entrar a una cueva, irás con el Señor y buscarás al Señor para salir rápidamente de ella. Porque la cueva no es nuestro lugar, no es nuestro lugar de destino. No es nuestro lugar de destino. Por eso, ¿no crees tú, iglesia, que envió el Señor a 400 hombres para estar con David? Para arruinarle los planes humanos que tenía David. Porque David fue a la cueva a echarse a morir. Y Dios le dijo, no vas a morir. Yo sé la clase de líder que tú eres. Yo sé la clase de hijo que tú eres. Yo sé la clase de hombre que tú eres. Yo sé lo que tú haces en lo secreto, diría el Señor en su corazón. Tú no te vas a quedar en la cueva. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50 no son suficientes. Te voy a enviar 400 hombres que tengan más cargas que tú para que te olvides de tus cargas y me comiences a buscar a mí. ¿No es maravilloso el Señor? O nosotros humanamente diríamos, pero Señor, me arruinaste el plan. Gloria a Dios que el Espíritu Santo intervino en un plan que a David en ese momento, ¿a qué lo hubiera llevado? A secarse espiritualmente. Porque él no estaba entendiendo que la injusticia que él estaba viviendo a causa de Saúl no tenía que ver
con que David se estaba equivocando en ese asunto. Se equivocó en otros asuntos, pero en ese asunto él no se estaba equivocando. Y él no era responsable de que Saúl lo persiguiera. Y es lo que David no veía. A veces tú y yo no discernimos que lo que está pasando no tiene que ver con la consecuencia de algo que tú y yo hemos hecho. Simplemente alguien está atormentado. Alguien es usado por las tinieblas. Y tú y yo necesitamos tener claridad y el discernimiento para no dejarnos sabotear, para que el enemigo lleve a cabo su plan. Y entonces yo quiero compartir contigo 3 puntos para que nosotros podamos, imagino yo, actitudes que tuvo David allí en la cueva. Primero, no dejes de poner tus ojos en Jesús. Él es nuestro refugio. David fue corriendo a la cueva de Adulán y él pensó que la cueva, el lugar físico, ese lugar aislado, sería para él su lugar de refugio, su lugar de paz, el lugar de quietud. A veces podemos estar solos y la paz no viene, porque la paz la tenemos que recibir y solo hay alguien que la da, y es uno: Jesús. Jesús es el único dador de la paz verdadera. Él pensó que yéndose a un lugar solitario y vacío encontraría la paz de tanto tormento que él vivía, porque se había olvidado que como estos 400 hombres, también era él, que aunque estaba siendo usado por Dios, todavía era arcilla, todavía es barro en las manos del alfarero. Como dije al principio, nos olvidamos tú y yo y nos ponemos en una actitud tan equivocada, y estando con esos zapatos, por decir así, o en ese camino equivocado, creyendo en la palabra y amando a Dios, pero teniendo quizás los anteojos o los lentes para ver la vida, las circunstancias equivocados, no vamos a ver correctamente. Y comenzamos a juzgar, como dije al principio, olvidándonos que aquel a quien yo estoy juzgando también es tan barro como yo. Tan barro como yo, porque la iglesia de Jesucristo, ¿qué es? El gran ejército de Jehová de los ejércitos, que ha sido llamado de los confines de la tierra, porque es lo vil, es lo menospreciado, es la nada, es lo desechado por el mundo, es lo que la sociedad dice no sirve, estorba. Eso somos tú y yo. Sí, eso somos tú y yo. Dice la palabra que lo vil y lo menospreciado es lo que el Espíritu Santo llamó, tomó, nos invitó para volvernos sus hijos. ¿Por qué hemos de olvidarnos de esta realidad? Claro, no vamos a vivir como viles, no vamos a vivir con una mente como si fuéramos desgraciados, porque cuando éramos desgraciados, cuando no teníamos esperanza, no teníamos el motivo para estar alegres. Pero sin olvidarnos de la vida desgraciada que teníamos, hoy podemos decir: Señor, tu gracia y tu favor me alcanzó. Aunque soy barro todavía, Señor, no voy a olvidarme que tú todavía no has terminado tu obra conmigo. ¿Cómo puedo yo tener ojos para ponerme a cuestionar o a juzgar a otro que es tan barro como yo? ¿No lo dice la palabra? Sí lo dice la palabra. Solo hay un justo y verdadero y perfecto, y es el Hijo de Dios. Todos los demás, por más que tengamos más años, más estudios, no importa lo que más tengamos,
somos barro. Somos barro. Entonces, iglesia, no nos olvidemos que todos somos barro. Aún al pastor, a aquella persona ungida que tú admiras, barro, dice la palabra de Dios. Y esto significa que cuando tú y yo veamos errores, diremos: es barro como yo. Como yo. Porque esa persona es barro, pero yo también soy barro. Poner los ojos en Jesús. David entró a la cueva buscando paz, pero hay un solo refugio que es verdadero. Porque de repente esa cueva que parecía solitaria, irrumpieron el silencio con grandes voces que venían esos 400 hombres desesperados, amargados. Escucha, no fue nada fácil para David tratar con esos 400 hombres. Escucha, eran hombres de guerra. Se habrán querido matar si es que no se habrán lastimado. Se habrán querido clavar alguna vez, si no es que se han clavado en alguna disputa por quién estaba más cerca de David, o quién se congraciaba más con él, o por ahí porque se tocaron demasiado. No sé si la cueva era grande o era chica, pero me imagino que a David no le habrá sido muy fácil tratar con esos 400 hombres, porque esos 400 hombres no eran la joyita de aquel tiempo. Eran lo peor, lo vil y lo menospreciado de aquel tiempo. Llegó con David a la cueva de Adulán para decirle Dios a David: David, como tú están estos 400 hombres necesitados de restauración, necesitados de una palabra de esperanza. David, no te olvides que aunque mi espíritu reposa en ti, tú eres tan barro como ellos. He aquí 400 hombres que te necesitan, hombres que quisieras matar, hombres a los que no quisieras oír. David, le habrá dicho el Señor, ¿en qué estás pensando? Yo no me he ido de ti, David. Aquí quiero mostrarte en la cueva, en el lugar de lo que tú crees que es tu escape. Aquí hay hombres que no tienen identidad, que no saben a dónde ir, que no tienen palabra de vida eterna como las tienes tú, David. David, levántate, levántate. Así que en el momento de la cueva y de la aflicción, David tuvo que poner sus ojos en Dios y entender que la cueva fue el lugar de reunión, pero que su refugio, claro está, no era lugar físico, sino que siempre es y será el gran yo soy. En medio de la persecución, antes de pasar a la adoración, vamos a leer el Salmo 57. Allí cuando en la cueva, escucha, allí cuando en la cueva él pone sus ojos y él entiende que el refugio no es lo físico, como decía recién, sino que es Dios. Él dice: ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios altísimo, al Dios que me brinda su apoyo, dice él. Desde el cielo me tiende la mano y me salva y reprende a mis perseguidores. Dios, dice, me envía su amor y su verdad.
Estas palabras salen de la oración de un corazón que entiende que la cueva, lo que inicialmente fue para él, como decía recién, su lugar de escape, fue el lugar de reunión, el lugar de revelación. Porque allí a David se le reveló el gran yo soy. El gran yo soy que puede aparecerse en medio de la gran tribulación que él vivía y mostrarle que aún había propósito, aún en medio de su crisis, aún en medio de su sequedad, aún en medio de su determinación, porque quizás David al ir a la cueva dijo: yo ya no quiero saber más, ya no sé qué hacer, Dios, he hecho todo lo que he podido, pero parece que no alcanza. Lo segundo que lo que David hizo, lo primero es, al poner sus ojos en Dios, él esboza estas palabras en el Salmo 57, como leímos recién, y entiende que el socorro viene de Dios, que Él es su refugio. Y lo segundo que Él hace es adora. Él era un adorador, como así somos tú y yo. Quizás nos cantamos como salmistas, pero somos adoradores. Adoramos a Dios con nuestra obediencia, adoramos a Dios con nuestro amor, adoramos a Dios cuando reconocemos su fidelidad, adoramos a Dios cuando venimos delante de Él y nos humillamos, adoramos a Dios de muchas maneras. Y David procuró escuchar la voz de Dios y obedeció. ¿Sabes? Mira, en Primera de Samuel, capítulo 22, verso 5. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 5. Estando él en la cueva, se presentó el profeta Gad y le dijo a David: no estés en este lugar, anda y vete a tierra de Judá. El profeta vino en medio, la palabra profética, la palabra que viene a empoderarte, la palabra que viene a sacarte del hoyo, que viene a moverte, a mover tu corazón de ese tiempo de quebranto a un momento de alabanza. Escucha, vino y le dijo: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. ¿Sabe lo que significa? Judá significa alabanza, agradecer. Escucha, él estaba en la cueva de Adulán. Allí era el lugar donde él creía que era su lugar de escape, su lugar de refugio humano. Y Dios le dice: vete de tus formas de escape al lugar espacioso donde yo quiero llevarte, porque allí habrá alabanza, porque allí hay júbilo, porque allí hay alegría. Vino la palabra profética y entonces dice la palabra del Señor que él adoró. Vamos a leer, dice aquí la palabra del Señor, el Salmo 57, versos del 7 al 11. Dice: firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón, dijo David. Voy a cantarte salmos. Despierta, dijo el salmista. Despierta, alma mía. Despierten el arpa y la lira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Me encanta esta palabra. Dice: despierta, alma mía. Despierten el arpa y la lira, porque es hora de hacer alabanza. Es hora de cantar al Dios vivo. Es hora de que se acabe la tristeza. Es hora de que Satanás, de que el enemigo, de que las tinieblas huyan.
el salmista entendió, allí en la cueva, en ese lugar al cual él pensó que se echaría a morir, y encontrándose con esos 400 hombres, no solamente eran 400 problemas, sino era el gran desafío, la otra nueva conquista, el nuevo propósito que Dios tenía para David. Hijo, le decía el Señor, David, amado de mi alma, aquí, al lugar donde tú te has echado a morir, te presento tu nueva conquista. ¡Aleluya! Él pensaba que ya no había más nada que hacer. Él pensaba que se había equivocado lo suficiente, se había equivocado como para que Dios lo desechara. Tan lejos están nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios sobre nuestras vidas. Por un momento David tuvo los lentes equivocados y creyó que en la cueva de Adulán ya nadie más sabría de él. Escucha, ¿cómo encontraron sus hermanos y estos 400 hombres a David en esa cueva? No había internet, no había Facebook, no había celular. El Espíritu Santo los convocó, porque allí se tenía que presentar. El Hijo de Dios tenía que ver. Él, como esos 400 hombres, como es hoy la iglesia de Jesucristo, que aunque hoy está presente este virus, esta pandemia, esta enfermedad, como quiera que se llame, el propósito de Dios, te dice el Señor en esta mañana, para ti, delante de ti está intacto. No hay cueva para ti, no hay cueva, hay propósito divino. David se echó a morir en la cueva, pero allí lo encontró el propósito, la nueva conquista. Y este es el tiempo donde la iglesia tiene que aprender a dejar de temer, a quitarse los lentes oscuros. Escucha, David pensó que ya no era más parte, que ya Dios no tenía más que ver con él. Pensó mal, como tú piensas mal. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios te ha desechado? ¿Quién te ha dicho a ti que Dios no te ama? ¿Quién te ha dicho a ti que Dios no tiene planes contigo? ¿Acaso David sabía camino a la cueva que vendrían esos 400 hombres? No. Pero así es Dios. Porque Dios, cuando no ha terminado con nosotros, manifestará que no ha terminado y que todavía hay mucho que conquistar. Por eso en la cueva de Adulán le dijo el Señor: hijo, aquí tienes 400 hombres desesperados, atribulados, menospreciados, arruinados, deshechos, menos válidos, peores que tú, a los que tú vas a levantar, a los que tú vas a empoderar, porque con ellos vas a conquistar. ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor que estos 400 hombres, amo la palabra de Dios, amo al Señor. Dice la palabra del Señor, léelo después en casa. Con estos 400 hombres, el Señor libró grandes batallas. Con ellos peleó contra el enemigo y prevalecieron, y prevalecieron, y prevalecieron. Aquel que se echó en la cueva a morir, aquel que pensó que en la cueva estaría solo, jamás imaginó que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores vendría al lugar de su quebranto, vendría al lugar de su renuncia, vendría al lugar de su despojo para mostrarle su nueva conquista. Esta es la palabra que el Señor tiene para ti en esta mañana. Levántate, levántate, iglesia. Ha llegado tu hora. Levántate y resplandece, porque su luz ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. Ponte en pie.